El estudio de las diferentes clases de movimiento sin entender las causas que lo producen se conoce como cinemática. El movimiento de los cuerpos a lo largo de una línea recta estudia el movimiento rectilíneo uniforme. El camino que sigue al cambiar su posición se llama trayectoria. La trayectoria es una línea descrita por un cuerpo durante su movimiento. Los movimientos se pueden clasificar según el tipo de trayectoria que se describe. El rectilíneo, si la trayectoria del cuerpo es una línea recta. El movimiento es curvilíneo si la trayectoria del cuerpo es una línea curva. Movimiento circular cuando el movimiento forma una circunferencia. Movimiento parabólico cuando el movimiento forma una parábola. Es decir, la trayectoria es la distancia que se recorre y el desplazamiento es el punto de inicio hasta el punto final donde llega el móvil. La magnitud física de qué tan lento o rápido se mueve un cuerpo es la rapidez o bien velocidad. Es simplemente la razón de la distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrerlo. Esto es, por lo tanto, que la velocidad se expresa en metros sobre segundo, dado que la cinemática es la parte de la física que estudia las leyes del movimiento sin considerar las causas que lo generan, como la fuerza. El movimiento rectilíneo uniforme es el que desarrolla una partícula o móvil a rapidez constante, es decir, el intervalo de tiempo iguales se recorre en la misma distancia. Las características del movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. La trayectoria es una línea recta. La velocidad es constante. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales y no tiene aceleración. Esto es que el automóvil del ejemplo recorre una distancia de 8 metros en 2 segundos. El movimiento rectilíneo uniforme MRU se define como el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en un mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante y sin aceleración, en donde la v representa la velocidad, la d distancia, la cual se mide en metros, el tiempo se representa con una t y el cual se mide en segundos. Por lo tanto, la fórmula de la velocidad es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Como la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos, estas son las unidades que se usarán para desarrollar la velocidad. En las gráficas, la posición en función del tiempo es una recta cuya pendiente es la velocidad. Y en la gráfica de la velocidad en función del tiempo es una recta horizontal, pues la velocidad es constante. La pendiente de esta recta es la aceleración, que como se observa en una gráfica es igual a 0. Por lo tanto, siempre que sea un movimiento rectilíneo uniforme, las rectas que se van a representar, las líneas que se van a representar siempre serán rectas, ya que no hay una variación en su velocidad. Ejemplo número 1 de movimiento rectilíneo uniforme. Como ya vimos en el video de la información, tenemos que el movimiento rectilíneo uniforme, que lo va a representar la velocidad, nos da la siguiente fórmula, que es velocidad es igual a distancia entre tiempo, donde la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos. Estas dos unidades son las que van a representar a la velocidad. Y bien, el problema dice lo siguiente: encontrar la velocidad en metros sobre segundos de un automóvil cuyo desplazamiento es de 7 kilómetros al norte en 6 minutos. Los datos que tenemos es una distancia de 7 kilómetros y un tiempo de 6 minutos. Para lograr las unidades de metros sobre segundo, habría que convertir los kilómetros en metros y los minutos en segundos. Como las conversiones ya las sabemos hacer, sabemos que en un kilómetro, ¿sí?, equivale a 1000 metros. Por lo tanto, 7 por 1000 entre 1 nos van a dar 7000 metros.
Y los minutos, en 6 minutos, sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Por lo tanto, 6 por 60 nos van a dar 360 segundos. Y así ya tenemos nuestras conversiones. Ahora sí podemos efectuar nuestro problema. Nos piden o nos dice la fórmula que velocidad es igual a la distancia, que en este caso ya es convertida en 7000 metros, entre el tiempo, que ahora son 360 segundos. Haciendo la división correspondiente, la operación correspondiente, esto nos queda en 19.44 metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad que nos están pidiendo. Problema número 2 de velocidad. Dice lo siguiente. Si un avión recorre 600 kilómetros en 2 horas, calcula su velocidad. Tenemos la distancia de 600 kilómetros y el tiempo de 2 horas y nos piden calcular su velocidad. Para ello tenemos que convertir las unidades de kilómetros a metros y de horas a segundos. Y lo hacemos fácilmente cuando ponemos la conversión 600 kilómetros y decimos que en un kilómetro sabemos que hay 1000 metros. Entonces multiplicamos 600 por 1000 y lo dividimos entre 1. Esto nos da 600.000 metros. Y las 2 horas en segundos. Entonces tenemos que en una hora hay 3600 segundos. Hacemos lo mismo, multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 1. Y esto nos da 7200 segundos. Ahora sí podremos encontrar la velocidad con las unidades correctas y dice que velocidad es igual a la distancia, que son 600.000 metros, entre 7200 segundos. Al hacer esta división nos da una velocidad, un resultado de 83.33 metros sobre segundo. Hay una manera diferente de hacerlo o de hacerlo directo. Si ustedes manejaran bien ya las conversiones, pues lo podríamos hacer directo y hacer una conversión doble al final. Por ejemplo, si pusiéramos velocidad es igual a la distancia y hablamos de 600 kilómetros entre el tiempo de 2 horas, esto nos daría un resultado de 300 kilómetros por hora. Entonces tendríamos que hacer una conversión doble en donde decimos que en 300 kilómetros por hora, en donde en un kilómetro tenemos en un kilómetro tenemos 1000 metros y en una hora 3600 segundos. Y hacemos lo siguiente, multiplicamos 300 por 1000 y lo que nos sale lo dividimos entre 3600. Y esto se pueden dar cuenta que nos da los mismos 83.33 metros sobre segundo. Eliminamos los kilómetros y nos quedan metros, eliminamos las horas y nos quedan segundos. Entonces, de esa manera podríamos también hacerlo. Pero dado que no les vaya un poco lo de conversiones dobles y sencillas, pues el paso que se les haga más sencillo. Yo les propongo el primero. Ejemplo número 3. Determina el desplazamiento en metros de un autobús que va a una velocidad de 80 km por hora durante 0.5 minutos. Entonces los datos que tenemos son 80 km por hora, el tiempo de 0.5 minutos y ahora nos pide la distancia. Como se vio en el video y ya nos habían dado las fórmulas despejadas, también lo podemos hacer por medio del triángulo que viene también en la presentación, en donde si nosotros tapamos velocidad nos da la fórmula de velocidad, distancia entre tiempo. Si buscamos la distancia será velocidad por tiempo y si buscamos el tiempo será distancia entre velocidad.
De todas maneras, las fórmulas vienen en el tutorial. Tenemos lo siguiente, y lo primero que tenemos que hacer, pues bueno, dice que despejemos la fórmula, que dice que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Como lo que estamos buscando aquí es la distancia, pues la fórmula queda de la siguiente manera. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y lo primero que tenemos que hacer es convertir a metros sobre segundo y a segundo las unidades de medida que tenemos. La primera son 80 kilómetros por hora. Y lo que vamos a hacer es lo que hicimos hace rato, hacer una conversión doble, en donde decimos que en 1 kilómetro hay 1000 metros y en 1 hora 3600 segundos. Igual multiplicamos 80 por 1000 y lo que nos salga por 3000 lo dividimos entre 3600. Esto nos da un resultado de 22.22. Eliminamos los kilómetros y nos quedan los metros, eliminamos las horas y nos quedan los segundos. Y ya tenemos nuestra conversión. Ahora del tiempo se hace lo mismo, que es 0.5 minutos, y vamos a convertirlas a segundos. Entonces decimos, ya sabemos que en 1 minuto hay 60 segundos. Y lo que hacemos es multiplicar 0.5 por 60 y dividirlo entre el minuto. Esto nos da un resultado de 30 segundos. Eliminamos los minutos y nos quedan los segundos. Una vez que ya tenemos nuestras unidades correctas, pues ahora sí sustituimos en la fórmula y decimos que velocidad, que en este caso fue 22.22 metros sobre segundo, lo vamos a multiplicar por el tiempo que nos dio 30 segundos. Eliminamos los segundos porque las unidades de la distancia solo son metros y nos queda un resultado igual a 666.7 metros. Y este va a ser nuestro resultado para encontrar distancia. Ejemplo número 4. Dice lo siguiente. Calcula el tiempo en segundos que tarda un tren en desplazarse 3 kilómetros en línea recta hacia el sur con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Los datos que tenemos ahora son una velocidad de 70 kilómetros por hora y una distancia de 3 kilómetros. Ahora nos pide el tiempo. Para el tiempo, tapamos el tiempo y nos queda distancia entre velocidad. Pero hay que hacer las conversiones. De 70 kilómetros por hora hay que pasarlas a metros sobre segundo. Hacemos lo mismo que hemos venido haciendo, que es 70 por 1000 entre 3600 y nos dan 19.44 metros sobre segundos. Y después convertir ahora en la distancia de 3 kilómetros y decimos 3 kilómetros en 3 kilómetros, donde sabemos que en 1 kilómetro hay 1000 metros, en 3 kilómetros pues hay 3000 metros, ¿no? Eliminamos los kilómetros y nos quedamos solo con los metros. Como lo que nos está pidiendo es el tiempo, bueno, ya tenemos allá la fórmula y ponemos que tiempo es igual a distancia entre velocidad. Una vez que tenemos las unidades adecuadas, pues la distancia ya nos dijeron que son 3000 metros. Y lo vamos a dividir entre la velocidad, que son 19.44 metros sobre segundo. Eliminamos los metros porque el tiempo se mide en segundos y esto nos va a dar un resultado de 2.57, no, perdón, 154.32. 154.32 segundos. Y así obtenemos el tiempo. Déjenlo checo.
Son 3000 metros. Recuerden que tienen que ir haciendo las operaciones para ir resolviendo su tarea. Entre 19.44. Y también fíjense bien en los puntos porque no es lo mismo que me pongan 1.54 o 15.43. Fíjense bien en los puntos porque no me los están poniendo y eso también causa errores y mala calificación. Entonces queda como tiempo 154.32 segundos.